Hoy tenemos con nosotros a Lubia Yaneda Altamirano Raimundo. Ella es candidata para jueza de distrito en materia mixta. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Saludos a tu audiencia, a todas las chicas, chicos, chiques. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con esta entrevista, conociéndolo un poco más y queremos saber quién es Lubia Yanet Altamirano Raimundo. Claro que sí, soy orgullosamente oaxaqueña, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. He estudiado diversas especialidades porque hice carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación 13 años. Entonces tengo especialidad como secretaria de juzgado, secretaria de colegiado, como actuaria judicial. Y bueno, he ocupado estos puestos. Fui oficial judicial, luego actuaria, luego secretaria de juzgado, luego secretaria de tribunal colegiado. Pero soy una ciudadana común y corriente, solo soy abogada. Es candidata porque quiere ser juez de distrito en materia mixta. Fíjense que yo soy víctima de violencia vicaria e institucional. He sentido la impotencia y la injusticia, la he vivido en carne propia. Por años me he quejado y ahorita creo que es tiempo de participar en esta reforma judicial, de hacer algo, y por eso es que estoy aquí presentando mi propuesta y pidiéndole a las chicas, a los chicos, a los chiques que me conozcan y que me den la oportunidad de presentar mi perfil, mi trayectoria, mi experiencia laboral, y esperando que ustedes participen este 1 de junio para elegir a los nuevos impartidores de justicia. Así es, si usted desea votar por ella, ella aparecerá en la boleta amarilla con el número 01. Es importante que anoten el 01 en esta boleta amarilla que tendremos este 1 de junio en nuestras manos. Es un cuadrito rosa. Y es un cuadrito rosa, aquí ella nos muestra cómo tendrá que ser la boleta amarilla, porque sí es un poco difícil esta boleta, es una de las más complicadas porque hay jueces en materia mercantil, penal, mixto y laboral. Entonces tenemos que poner mucha atención a la hora de elegir a nuestras candidatas y nuestros candidatos, porque del lado, bueno, si usted toma la boleta de frente, del lado izquierdo aparecerán las mujeres y del lado derecho aparecerán los hombres. Ella aparecerá entonces del lado izquierdo, digamos que en el tercer cuadrito, ahí tienen que poner el 01. En la lista soy la número 1, pero el cuadrito rosa es el tercero. Así es. Entonces, si usted gusta votar por Lubia Yaneda Altamirano Raimundo, pues deberá hacerlo en esta boleta amarilla. Para las personas que no sabemos muy bien, ¿qué es la violencia vicaria? Para dar un poco de contexto. Bueno, les comento, la violencia vicaria es toda acción u omisión que se comete a través de la pareja o expareja, y la finalidad es dañar a la mujer, como a través de los hijos, a través de interpósita persona. Pueden ser los hijos o puede ser un afecto de la mujer, a lo mejor una mascota o a lo mejor otro familiar, pero el fin último es dañar a la mujer. Estamos hablando de un tema de control, estamos hablando de gente pues patológica mentalmente, pero que andamos muchos caminando así en la ciudad sin darnos cuenta. Entonces, de ahí la importancia de visibilizar la violencia vicaria. Yo le comento que además de litigante, soy activista de derechos humanos, y justamente junto con otras compañeras, hermanas de lucha, hemos estado pugnando porque la violencia vicaria se reconociera en la legislación vigente del estado de Oaxaca. Lo logramos, nos costó mucho trabajo, hubo voluntades femeninas en contra de esta visión de la violencia vicaria, pero afortunadamente hubo más conciencia por parte de los demás diputados y lo logramos después de varias vueltas, porque hubo dos propuestas ciudadanas, y fue hasta la tercera vuelta que se logró que sí nos apoyaran los diputados y las diputadas. Y qué ironías tiene la vida, perdón, de que ahora, pues después de sufrir esta violencia, usted quiere ser jueza precisamente para dictaminar mejor, para hacer mejor las cosas, ¿no? Pues fíjese que la vida da muchas vueltas y hay dos opciones: o te quedas sentada o acostada o tirada llorando, o te levantas, agarras los pedacitos, te reconstruyes y te lanzas. Y sobre todo no ver que esta gran oportunidad, dejarla pasar para que se sigan colocando o reeligiendo las personas que ya están, porque si no, esa no va a ser una reestructura del Poder Judicial de la Federación, eso va a ser más de lo mismo.
Entonces, por eso es que yo tengo esta inquietud de participar, tengo conocimiento como impartidora de justicia porque estuve dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también tengo experiencia como litigante. Tengo experiencia acompañando a otras compañeras de lucha y sobre todo con mi caso personal, que sí me ha costado bastante trabajo y también me ha costado ver cómo el sistema judicial del estado de Oaxaca a nivel local y federal está infestado de corrupción. Por eso es que considero que esta iniciativa que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que concretó la actual presidenta Sheinbaum es una gran oportunidad para que todas las ciudadanas y los ciudadanos podamos elegir a quienes nos impartirán justicia. Un voto con conocimiento, razonado, informado, pero participar. Fíjese que ayer en la mañanera la presidenta Sheinbaum hizo un llamado al voto porque hay algunos personajes empresarios como Salinas Pliego o el expresidente Fox que están haciendo una campaña negra invitando a la población para que no voten como una forma de rebeldía contra la reforma. Yo les pido que como universitarios abramos la mente, demos oportunidad a conocer a las candidatas y a los candidatos y las opciones que consideren que son las más viables, votar por ellos, pero sí participar. Es el primer ejercicio, es perfectible, tiene defectitos, se va nutriendo día a día, pero hay que empezar, el cambio se tiene que empezar de alguna forma y creo que esta es la gran oportunidad. Entonces, ¿usted sí veía necesaria esta reforma judicial? Sí, por supuesto. De hecho, la exposición de motivos, lo que dio pauta a esta reforma judicial es precisamente la terrible corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación, el nepotismo y la violencia institucional que sufrimos los ciudadanos y las ciudadanas normales, digamos, ¿no? Los terrenales, porque ya lo dijo la presidenta, queremos que la justicia llegue también para los pobres. Claro. Ese es el objetivo de esta reforma. Desafortunadamente el Poder Judicial de la Federación tiene gente talentosa académicamente, pero se volvió una clase élite, insensible, inhumana, cero empática, y aun cuando hay leyes que deberían de aplicar estrictamente, no lo hacen. Y le digo que no es como lo estoy inventando, no, lo he vivido, lo he sentido, lo he leído en las resoluciones en las que cuando me quitaron a mi hijo, por más recursos que intenté, pues nunca, no me lo han devuelto. Llevo 3 años separada de mi hijo y no me dejan ahorita actualmente ni hablar por teléfono con él. Una ciudadana, sin duda una mujer que está buscando un puesto para poder resolver no solo su caso, sino el caso de miles de ciudadanos que están en estas circunstancias y a veces en peores, ¿no? Fíjese que es muy triste. Yo he tenido oportunidad de recorrer algunas poblaciones del estado de Oaxaca. La postulación o esta candidatura es para tener jurisdicción en todo el estado de Oaxaca. Sin embargo, como somos candidatos que sufragamos nuestros propios gastos con nuestros recursos, pues es un poco complicado. No hay un patrocinio de ningún partido político ni por parte del INE. Ayer yo me arriesgué, me lancé a Salina Cruz y me platicaba en el mercado un señor que a su hermana le habían cometido una negligencia médica porque la operaron de la vesícula y tenía que ser de diversa operación. Y entonces le pregunto, ¿y qué hizo? Y me dice, nada, no hice nada, por más que busqué, pues nadie me dio respuesta cómo hacerle. Y entonces le digo, pues, pero dígame, entonces hacemos algo. No, me dice, ya pasaron 2 años. O sea, la tristeza y la impotencia de ver cómo a la gente sufre arbitrariedades de este tipo y que no hace nada. O, por ejemplo, me decía, desapareció un sobrino y lo buscamos, pero las autoridades están coludidas. O sea, ya lo que persiste es la falta de confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos hacia las autoridades, llámese municipales, estatales y federales. En esta ocasión nos toca renovar a nivel federal. En el 2027, si Dios quiere, será a nivel estatal. Bueno, si Dios quiere y si el actual presidente o la presidenta lo permite, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero pues yo creo que la participación ciudadana es indispensable. El voto que ustedes den va a cambiar el rumbo del país, va a reestructurar el Poder Judicial de la Federación o bien va a continuar de la misma forma. Así es. Sin duda necesitamos personas juzgadoras más empáticas y por eso es mi pregunta. ¿Usted
¿Cuáles son sus propuestas? Mire, yo tengo 5 propuestas de mejora a la función jurisdiccional. La primera es erradicar la corrupción, el nepotismo y la violencia institucional. Y me preguntan, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues justamente erradicar la corrupción porque yo no tengo vínculo con ninguna barra de abogados, con ningún partido político, ni absolutamente con nadie que me dé línea para nada. Entonces, si buscamos en los cajoncitos y encontramos expedientes ahí, casualmente escondidos, por supuesto que van a salir y hay que llegar hasta las últimas consecuencias de por qué se escondieron o por qué desaparecieron ahí por años, porque eso es muy frecuente, me ha tocado verlo. En cuanto al nepotismo, el Poder Judicial dicen que es una gran familia, porque están familias de hasta 60 personajes incrustados en el Poder Judicial y hacen una mafia. Entonces, lo que considero que se debe hacer, porque los jueces o juezas de distrito pueden hacer es expedir nombramientos, es hacer una convocatoria pública para que los universitarios de todas las universidades, por supuesto de la UAP y de las demás universidades, pues participen y puedan integrar al Poder Judicial de la Federación, no solamente los hijos, los amigos, los compromisos o así, ¿no? Sino dar pauta para que se abra esta integración del Poder Judicial y se renueve. Claro. Y finalmente, al eliminar o tratar de disminuir en la mayor medida posible y lo más rápido posible estos aspectos, pues los ciudadanos van a sufrir menos violencia institucional porque lo que pretendería yo, si llego al puesto, es capacitar al personal y sí tenerlo muy consciente que los servidores públicos están para servir a las ciudadanas y a los ciudadanos, no para servirse. Y bueno, mi segunda propuesta es eliminar los trámites burocráticos del juzgado de distrito para agilizar la impartición de justicia. Como le digo, soy litigante y he visto cómo hasta para presentar la demanda en un buzón, el buzón tuvo razón de ser por la pandemia, pero actualmente no tiene razón de ser. Deberían de existir guardias de los secretarios de estar al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos. El juicio de amparo es una herramienta que tiene la cualidad de que tiene que ser ágil, rápida, pues para precisamente proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas en la violación de sus derechos humanos. Pero pues si no está la guardia hasta que lo turnan en el buzón, al día siguiente la de la oficina de correspondencia común turna hasta las 11 de la mañana, oiga, desde las 9 esperando hasta las 11, o que den las 3 y ya no te prestan el expediente, desde las 2:40 te lleguen el acceso porque ya las 3 salen. Yo considero que hay que ser comprometido con la ciudadanía y que si quieren realmente ocupar el puesto de servidor público en el Poder Judicial de la Federación, pues debe haber ese compromiso de servicio. Y bueno, mi tercer propuesta justamente va unida a las anteriores, escuchar a los justiciables, de tal forma que el Poder Judicial de la Federación sea cercano al pueblo. ¿Por qué? Porque actualmente, aun cuando dicen los juzgadores que están en funciones y que se quieren seguir postulando para quedarse en el cargo, dicen que sí tienen el acceso. Eso es falso, yo soy litigante. Te quedas afuera 2 horas esperando y a lo mejor te reciben, si bien te va, y 5 minutos sirviéndote con cara de fuchi. No, hay que ser sensible, hay que escuchar a las partes, los razonamientos que consideren que es pertinente para la resolución de su asunto. Y recordemos, no son solo expedientes, son vidas que impactan no en una persona, en las familias completas. Estamos hablando de bienes, de los hijos, del patrimonio, a veces de la libertad. Entonces creo que esta empatía y sensibilidad es muy necesaria y va vinculada a todas estas propuestas. Mi cuarta propuesta es aplicar en forma estricta los protocolos para quienes imparten justicia. México es un país de leyes, tiene leyes muy bonitas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo estos protocolos de actuación que son compendios, conjunto de leyes y de tratados internacionales que resguardan o que juntan, por ejemplo, para visibilizar los derechos de las infancias, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, comunidades y pueblos indígenas, de la comunidad de la diversidad sexual y en general de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero no se aplican. O sea, no basta en el discurso de decir se está protegiendo el interés superior del menor y ni siquiera tomas en cuenta, por ejemplo, que un niño no puede estar expuesto en una audiencia pública, que tiene que estar asesorado o acompañado por un familiar, pero también por un psicólogo en materia infantil, que debe estar grabado por una cámara de GESEL,
para no revictimizarlo, pero esto no lo toman en cuenta. Las cámaras de GESEL existen, pero siempre están descompuestas, supuestamente, en la fiscalía. Y los juzgados no tienen cámaras de GESEL. Entonces, ¿dónde están protegiendo? Claro. Y de verdad no basta que te den un discurso de la importancia de la infancia, del protocolo y de todo, si no aplica, si no se aplica. Sí. A mí me dijeron en una resolución, se está respetando su perspectiva de género porque no se le está discriminando como mujer. Oye, si me estás fijando una pensión a mí de 30% de mi pequeño sueldo y mi contraparte gana más de 100,000 pesos, o sea, ¿dónde está la perspectiva de género? O sea, ¿dónde está? Te estoy diciendo que yo era ama de casa. No consigo trabajo y consigo trabajo en cualquier lado. Gano muy poquito dinero, pero me fijas el 30, justo porque es muy poquito. Pero no te das cuenta que mi contraparte es un juez de distrito que gana 109,000 más prestaciones, que no necesita la pensión. A mí me estás dejando sin comer, pero me estás quitando el 30% para cumplir con una obligación, para una obligación como acreedora alimentaria. O sea, ese tipo de cosas que te digo que no me la han contado, que la he vivido, que lo he leído. Y bueno, finalmente mi quinta propuesta es impartir justicia, erradicando la discriminación y respetando la dignidad humana y los derechos humanos y fundamentales de quienes, de infancias, mujeres y pueblos y comunidades indígenas principalmente. Esos son mis ejes. Sin embargo, eso no significa que los hombres no van a tener impartición de justicia en caso de que llegue, de que otros grupos en situación de vulnerabilidad no lo van a tener. Por supuesto que sí, solamente que considero que de los grupos más afectados actualmente son las infancias, las mujeres y los pueblos y comunidades indígenas. Ahora imagínate ser mujer y además indígena, sí. O sea, son muchos elementos. Por eso es que yo insisto mucho que se requiere un trato especializado, no especial, especializado. O sea, atender a las circunstancias particulares de cada caso, pero también tomar en cuenta estas desventajas a fin de que no haya un piso tan disparejo, sino piso parejo. Claro. Y bueno, hablando también sobre los principios bajo los que se rige Lubia Yaneda Altamirano Raimundo, ¿cuáles son estos principios bajo los cuales rige su vida y sobre todo, cuáles son los principios bajo los cuales se regirá en caso de resultar ganadora? Fíjate que la vida mía, y si llego a ganar la candidatura, voy a ser la misma persona. Yo justamente eso he platicado incluso en mis videos en redes sociales. Esto no es un personaje, yo soy Lubia Altamirano y yo estoy comprometida con la impartición de justicia transparente, sin discriminación y por piso parejo. No solo como tú dices, por mi caso, no, es que he acompañado otros casos de mujeres y lo que te decía, además de ser mujer indígena, es tremendo. En Oaxaca es tremendo. Sí. Ahora, si no tienes recursos, bueno, no solo te basta ser mujer, sino si además eres pobre, pues no, la justicia nunca llega. Como bien decían en otras ocasiones los comentarios, el sistema de justicia requiere un impulso procesal. Y desafortunadamente no todos tenemos dinero, pero sí todos queremos justicia. Y en ese sentido yo considero que lo que me rige es la empatía, la sensibilidad y sobre todo la humanidad. También usted ya le ha tocado ir a visitar diferentes lugares para esta candidatura. ¿Cuál es el sentir de la gente con respecto a la justicia? Pues mucha desconfianza, mucho escepticismo, y incluso en las elecciones judiciales es como, pues es que mucho desconocimiento, tristemente es mucho desconocimiento, porque los órganos encargados de dar la información hicieron una campaña un poquito pues discriminatoria, me apena decirlo, pero es la verdad. Únicamente se puede hacer la propaganda con estos volantitos que son en papel reciclable y mediante redes sociales, pero olvidan que Oaxaca es pluricultural, que Oaxaca tiene un rezago tremendo, que hay mucha gente que no sabe leer ni escribir y por supuesto que no hay acceso a los servicios básicos, mucho menos a redes sociales. Entonces estamos hablando de una campaña pues un tanto contracorriente,
pero sí confío, o al menos yo confío mucho en que los jóvenes, que son un gran número de población en Oaxaca, pues se acerquen a las redes sociales, que conozcan los perfiles de los candidatos y las candidatas, que me den a mí la oportunidad de seguirme en mis redes sociales. Yo ahí publiqué, y también le puedo comentar, mi currículum, mi experiencia laboral, y hago videos más o menos explicando de qué se trata la función y cómo es que impacta un juez de distrito en la vida de todos y por qué la importancia de sí participar y sí intervenir y sí interesarte en ver quiénes van a quedar. Precisamente allá vamos. ¿Cuál es la importancia de esta candidatura para juez de distrito en materia mixta? ¿Cómo impacta en los ciudadanos? De todas formas, les comento, como antes los jueces de distrito supuestamente se elegían por carrera judicial, yo tengo carrera judicial y yo le cuento que no pude hacerla en Oaxaca. En Oaxaca solo pude ser oficial judicial, pero para poder ser actuaria, secretaria, tuve que irme a la Ciudad de México y después me fui a Quintana Roo porque yo no tengo un papá juez, no tengo ningún tío juez, ni tampoco tengo interés de tener una relación extramatrimonial con ningún juez, como acostumbran a hacerlo. Son muy acosadores en el Poder Judicial de la Federación. Lamentablemente antes lo hacían y nadie decía nada. Con la reforma judicial tenemos la oportunidad de que se crea un tribunal de disciplina, claro, y que se separó también el área administrativa. Entonces, este tribunal de disciplina va a poder estar enfocado en que la conducta de las juezas y los jueces sea adecuada. Pero bueno, retomando, ¿por qué es importante un juez de distrito? Un juez de distrito conoce de asuntos en materia federal, principalmente del juicio de amparo. ¿Y qué es el juicio de amparo? Es una herramienta valiosísima de protección para las ciudadanas y los ciudadanos contra los actos arbitrarios de las autoridades locales. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, porque eso nos ha pasado a todos, que los policías viales de repente hacen un operativo. Sí. Nunca te muestran la hojita del operativo, cómo se llama, qué periodo, dónde abarca, nunca te muestran nada. Pero el otro día a mí me querían quitar el auto, que porque no llevaba placas. Sí la llevaba, pero la llevaba adentro, porque tienen su casa en Jojo, y en Jojo los policías viales acostumbran a quitarte la placa por lo que sea. Ni siquiera te dicen realmente por qué te dejan sin placa ya. Entonces ya me quitaron una. Entonces, para que no me quitaran la otra, pues yo la metí, ¿no? Entonces me dice, no tiene placa. Y yo, no, sí, mire, mi licencia, mi tarjeta, y mi placa está acá, y sí se ve. Y yo, ya toda bien nerviosa. No, ya quería llamar la grúa para quitarme el auto. Y estoy segura que no he sido la única. No. Entonces, contra ese tipo de actos arbitrarios, lo que procedería sería un juicio de amparo. Y va a decirme usted, pero si ya me quitó mi coche, o ya me quitó mi tarjeta de circulación o mi placa, o sea, ¿para qué me sirve el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo además tiene otra herramienta muy útil que se llama suspensión. Y también actualmente existe una que se llama suspensión con efectos restitutorios. Entonces, si tú promueves un juicio de amparo, te admiten suponiendo que ya todo va muy bien, ¿no? Y ya te admitieron la demanda, no te dieron vueltas, te pueden conceder esta suspensión con efectos restitutorios y te regresan tu auto, tu tarjeta de circulación, tu licencia de conducir, porque para no seguir violentando tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque un reglamento de tránsito es jerárquicamente inferior a lo que la Constitución Federal estatuye, que es el libre tránsito y el derecho a que nadie te puede privar de tus propiedades previo juicio. O sea, claro, hay que interesarnos un poquito porque se aprovechan de nuestra ignorancia. Sí, de nuestra ignorancia, definitivamente se aprovechan de nuestra ignorancia, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea cómo hacer un juicio de amparo. Y aparte de que no tenemos idea de cómo poner o interponer, no sé cómo se llama, cómo interponer un juicio de amparo, tampoco nos gusta ir a los juzgados o al lugar que corresponda porque nos las dan de largas, porque no nos hacen caso, porque no nos ponen atención o porque a veces incluso los abogados pues cobran caro. Justamente, fíjate que si ustedes me permiten, voy a seguir haciendo videos de casos muy comunes que nos pasan a todos para que ustedes se familiaricen y sepan que tienen derechos y que tienen una herramienta muy poderosa, el juicio de amparo, a través del cual pueden defender sus derechos. Yo considero que podemos hacer algún canal de interacción, claro, como para que puedan ir conociendo incluso cómo son las demandas. Sí, los abogados cobran muy caro, pero yo creo que sí hay
hay demandas que requieren cierta especialidad, pero hay algunas que no, que son para cosas básicas como el derecho al agua, como el derecho al libre tránsito y a la libertad. Y considero que eso sí lo podemos estar circulando en las redes, porque yo no tengo inconveniente, sino al contrario, que todos conozcan sus derechos y cómo ejercerlos. Entonces, con independencia de que yo llegue o no llegue a ser jueza, yo quedo a la orden. Ay, muchas gracias. Yo les puedo apoyar en lo que, al menos decirles de qué se está tratando el asunto, para que también la gente no esté tan perdida. Finalmente yo soy, pues, activista de derechos humanos. Entonces yo lo que puedo es por mejorar la situación. Y vas a decir, ¿tú qué obtienes? Pues fíjate que el cariño y la satisfacción de que alguien más no le arrebaten a su hijo. El cariño y la satisfacción de que otra mamá pueda maternar y que otro niño tenga ese derecho de tener cerca a su mami. Claro, porque no hay persona que lo pueda cuidar mejor que una madre. Y las mujeres sabemos eso y los hombres también. Pues fíjate que es triste porque a mí quien me quitó a mi hijo fue una jueza familiar. Entonces, bueno, también te cuento que tengo ley mordaza y en teoría yo no puedo decir nada, pero también he estado diciendo en varios programas, miren, a mí cuando me quitaron a mi hijo, me quitaron todo. Me dejó en la calle y me quitó a mi hijo. Y en la calle pues me acomodo en un puente, pero sin mi hijo me quitó la vida. Esta violencia vicaria es muy cruel, se considera que es la más cruel de todas porque es como una muerte en vida. Y la afectación a los niños es brutal. Claro. Tenemos casos de niños que se han suicidado. Entonces, esto es muy grave. Por eso la importancia y la necesidad y mi objetivo de que se conozca la violencia vicaria. No por mi caso, sí, por todas las mujeres. Licenciada, ojalá de verdad podamos hacer un programa con usted más adelante. En caso de que resulte ganadora, pues también nos encantaría tenerla aquí, pero en caso, mejor digamos que sí va a resultar ganadora y va a tener un programa aquí con nosotros. Ah, claro que sí. Fíjate que a nivel nacional las mujeres las mujeres que sufrimos esta violencia nos hemos tratado de organizar y ya hay un violentómetro de violencia vicaria. Entonces, si quieres yo te lo comparto, y si tú me ayudas a publicarlo en tus redes, a mí lo que me interesa es que muchas mujeres sepan que lo que nos hacen, que quitarnos a nuestros hijitos, eso no es normal, eso no está bien. No hay reglas tan poderosas como las de la naturaleza. Y una mamá justamente está para cuidar, para proteger, para formar a sus hijitos. Y cuando no te dejan maternar, en verdad creo que te arrancan el corazón. Sí, qué horrible. Qué horrible experiencia. No me gustaría estar en sus zapatos. Ni yo se la deseo a nadie. Sí, qué horrible. Ni yo se lo deseo a nadie, por eso es la pugna, porque muchas mujeres sepan que si les quitan a sus hijos los pueden recuperar, que habemos muchas redes de apoyo, que esta red de apoyo es a nivel nacional y que estamos muy interesadas en que se visibilice la violencia vicaria, se incluyan todas las legislaciones del país para que no existan más maternidades truncadas. Claro. Y bueno, cambiando un poco de tema, pues ya vamos a terminar el programa. ¿Tiene algún libro favorito que no sea académico y cuál es este? Arráncame la vida. Arráncame la vida porque justamente habla de una mujer empoderada en aquellos años de la época de la revolución y la importancia de luchar por los derechos. A las mujeres nos ha costado mucho trabajo obtener los derechos, pero gracias a algunas voces valientes, pues ahí vamos. Ya votamos, ya tenemos libertad en cuanto a nuestra crianza, a tener los hijos que queramos o no. Ya vamos avanzando, tenemos derecho a la educación, antes no podían acceder a la escuela las chicas, ya vamos colocándonos en ciertas posiciones del gobierno. Y ahorita esta elección es muy importante porque justamente está pugnando por una paridad de género. De ahí que en las boletas que les van a dar van a ver una lista de mujeres y una lista de hombres y pues a votar. Pues invítenos a votar este 1 de junio, por favor. Claro que sí, este 1 de junio los invito a participar en las elecciones. Recuerden que su voto puede hacer la diferencia.
que es muy importante que conozcan a los candidatos y a las candidatas, es una corresponsabilidad, dense esa oportunidad, dense ese tiempo, van a perder a lo mejor unos minutos el 1 de junio, pero van a ganar 9 años o 12 años en los casos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una impartición de justicia objetiva, transparente e imparcial. Sí, recuérdenlo, es un dato muy necesario que todos conozcamos. 9 años va a estar un juzgador en el poder. 12 un ministro. O 12 un ministro. Entonces, sí tenemos que hacer este acto de conciencia de ir a votar. Como sociedad nos corresponde cumplir nuestras responsabilidades para luego exigirle a los que estén que cumplan también ellos las suyas. Que sea de ida y vuelta. Exactamente. ¿No? Pues candidata, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad. Recuerden, ella es la candidata Lubia Janet Altamirano Raimundo, es candidata a jueza de distrito en materia mixta y aparecerá en la boleta amarilla con el número 01. Que le corresponde el cuadrito rosa. Que le corresponde el cuadrito rosa porque va a haber cuadritos de diferentes colores. Usted busca... El rosa es mixto. Exacto. Usted busca el área de mujeres y arriba están los cuadritos. Y ahí coloca el numerito. El 01 por Lubia Janet Altamirano Raimundo. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros en Radio Universidad, por compartir tantos conocimientos con nosotros y de verdad le vamos a tomar la palabra porque sí, la gente está deseosa de saber cómo hacer en diversos casos, porque si hay algo que desafortunadamente se ha caracterizado el pueblo mexicano es que no sabe defender sus derechos. No sabe cómo y a veces pues se nos complica más y no sabemos ni siquiera ir a demandar o no nos gusta ir a demandar. ¿A dónde recurrir? Sí, a sus órdenes. Miren, mis redes sociales son en Facebook, Lubia Altamirano Raimundo, en TikTok, @Lubia Altamirano 1. Pueden escribirme, yo reviso las redes sociales regularmente y si tienen allá alguna inquietud o lo que necesiten, pues escríbanme y yo estoy a la orden. Y aparte de candidata, también es defensora de los derechos humanos. ¿Qué mejor que perfiles así lleguen al poder? Pues Dios quiera. Y a ver si los demás quieren. Pues le deseamos mucho éxito de verdad y hay que romper fronteras. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la escucha. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Lubia Janet Altamirano Raimundo, candidata a jueza de distrito en materia mixta. 01, recuérdelo. Muchas gracias. Gracias.